Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Les gusta o no les gusta ver películas de terror? ¿Sienten adrenalina? ¿Cómo les va con sus hijos? ¿Les piden permiso para ir al cine a ver estas películas de miedo? El día de hoy hablaremos de ese tema con Eduardo Calixto. ¿Por qué nos atrae el miedo? Y también estará con nosotros Tania Mendoza, grafóloga, y hablaremos sobre la letra de asesinos seriales. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Kevin, hermoso nacimiento. Tiene una gran inteligencia y es generoso. Amanda, la que será amada por los demás, tiene una personalidad aventurera. Julián, el que es fuerte de raíz, es extrovertido, sensible y sociable. Belinda, la que atrae por su belleza, es cariñosa y atenta con las personas. Luciano, el que resplandece, es enérgico, comunicativo y ambicioso. Iris, la de hermosos colores, tiene una sensibilidad muy fina, es decidida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Saludo a todas las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, en Estados Unidos y también en todo el mundo a través del internet. Bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre algo que nos atrae, yo creo, y es el miedo. Y creo que hay personas en donde esta adrenalina, el sentirlo, les gusta más que a otros. Y hay otros que de plano, y me incluyo, decimos, no, yo películas de terror para nada. Y no solamente las películas, creo que también el subirte a los juegos mecánicos, en donde sientes que te palpita el corazón, bueno, pues principalmente los adolescentes es algo que les atrae. Y para hablar de este gran tema, como siempre, me da muchísimo gusto de presentarles a mi queridísimo Eduardo Calixto, neurofisiólogo que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Muy buen día, excelente día, Gina. Para ti, la audiencia, es un honor siempre estar contigo. A mí me encanta que vengas, Gracias. Eduardo, ya sabes que te queremos mucho en este Muchas programa. gracias, sí. Y bueno, es verdad que el miedo es algo que atrae a muchos jóvenes principalmente, y lo veo yo con mis hijos que están ya viendo a ver qué película viene de suspenso para irla a ver. Aquí hay un punto que habría que separar. Que nos atraiga, sí, pero a algunos nos gusta y a otros no nos gusta. Que a mí no me gusta. Pero a quienes no les gusta y les puede atraer. Esto es muy interesante. El cerebro debe tener miedo, es una característica natural y es una conducta que tiene para desarrollar y también para modular ciertas, digamos, decisiones. Tenemos miedos innatos, es decir, todos los mamíferos tenemos ciertos miedos. Por ejemplo, aquellos que dicen, no, es que yo le tengo miedo a los insectos. Si alguien dice, yo no le tengo miedo a los insectos, tendríamos que platicar qué tipo de trastorno tiene, porque la gran mayoría de nosotros, al ver un insecto, lo asociamos con enfermedades, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, le tenemos miedo a la oscuridad, es algo también que tiene el cerebro humano. Si tú le quitas luz a un individuo, o sea, totalmente se oscurece el asunto, empieza a tener esa sensación de que algo malo puede pasar. Claro, algo desconocido. Exactamente, pero aquí el punto es que en el campo de las neurociencias hay un descubrimiento muy significativo, que entre más controles la situación y el miedo existiendo, tú tienes la capacidad de control de ciertas cosas, el miedo lo tienes prácticamente limitado y es cuando lo empiezas a disfrutar. De tal manera que este es el éxito de ir al cine, ver las películas, porque sabes que nada malo va a pasar. O le va a pasar a la que corre, pero a ti no te va a pasar nada. A ti no te va a pasar nada. Es cuando tú pagas para que te espante, ¿no? En estos centros que tienen estas atracciones. En la casa de los sustos, dices tú. Ejemplos. O en estos sitios en donde te meten a un lugar y salen payasos, por ejemplo, o enanitos, y tú dices, no, bueno, pero ante la circunstancia el cerebro sabe que no va a pasar nada malo. Sí, creo que te repites, es una persona con una máscara. Totalmente. Y entre más lo vayas desarrollando este proceso, lo vas controlando. Pero, aquí es el punto, si a ese payasito tú te lo encuentras a las 10 de la noche en la calle, ¿no? Donde tú vives, en donde ya no controlas, automáticamente cambia todo el sentido y tienes mucho terror y expresas ese proceso. Y ya te puede paralizar. Exactamente. O sea, la diferencia es que cuando te metes a una película de terror o a una casa de los sustos, dices tú no me va a pasar nada, en tu muy inconsciente dices tú, estás controlado. Exactamente. Okay. Ahora, el otro punto es que en estas condiciones el cerebro
tiene cambios neuroquímicos que desarrollan procesos adictivos. Y es por eso que el primer dato característico es un incremento de adrenalina que te adapta inmediatamente o para correr o para luchar. Y eso al cerebro le resulta benéfico, le gusta, porque tiene más volumen de sangre. Pero además de eso, tienes liberación de dopamina que te hace sentir placer, y eso es natural. Y la ¿Por el otra miedo situación, sientes la endorfina, placer? sí, cuando lo estás controlando. Entonces, cuando ves que le va a No, pasar claro. algo a alguien, dices, "¡Ah!", pero sabes que no te va a pasar nada a ti. ¿Cuántas veces no entran los chavos a las casas de los sustos, estas que hay en los diferentes parques, y entran con el corazón y salen atacados de la De risa? la risa. Y entonces Se ríen, afianza. ¿qué Y- pasó? Y cuando esas experiencias se comparten en grupo, Ajá. los grupos se unen Ah, más. sí, claro, claro. Entonces terminas siendo amigo de alguien que incluso ni te imaginabas, ¿no? Sí, claro. Y dices, ay, sí, lo pasamos juntos. Ese proceso hace que ese cambio neuroquímico le gusta al cerebro y le gusta repetirlo. Pero es algo también muy característico, te vas capacitando. Entonces, cuando vas a la casa del terror, a las primeras ferias a donde tú vas, y después ya vas 3 o 4 veces y dices, ya no me espanto. Sí, cierto. Entonces quieres escalarlo y buscas en otras situaciones. Es como las películas, ¿no? Que ves El Exorcista y a lo mejor en la primera era traumático. Ya la quinta, la Ya. gente que es adicta a verlas dice, ay, Sí. ya, no está tan malo. Claro. Y ahora, este fenómeno biológico se asocia al fenómeno social y al fenómeno psicológico. Tú aceptas los miedos que tienen otras personas. Por ejemplo, si vamos caminando y tú te asustas, y yo no sé de qué te estás asustando, y vemos los dos un mismo sitio, y vemos que sale una persona, automáticamente se copia el miedo. Es una situación sí. de que a nivel social y contagia. psicológico contagiamos miedo y copiamos patrones de miedo, porque son reforzadores muy importantes en la vida. Si convives con gente miedosa, entonces te vas a volver miedoso. Es posible. Es Sí, posible. tienes muchos datos. Y hay un periodo muy característico, ¿Cuál? entre 8 y 12 años. Cuando la mamá le enseña muchas cosas a través del miedo entre los 8 y 12 años, se proyecta prácticamente para toda la vida. Oye, pero es que las mamás educamos con miedo. O sea, Sí. desde que son chiquitos decimos el coco te va a venir y te va a comer. O sea, Es desde un ahí es un error. miedo. O el señor del costal te va a llevar. Y que son reforzadores negativos. Y hoy ves las noticias de todo lo que está sucediendo y tienes a tus hijos de no salgas porque te va a pasar. O sea, crecen con miedo. Entonces, si tú entre los 8 y los 12 años les estás hablando de eso, ¿va a ser gente Es un periodo crítico. cobarde o gente miedosa? Que va a desarrollar esos miedos, y en la etapa adulta es muy fácil que cuando se presente un detonante que genere miedo, automáticamente su autoestima y el proceso de adaptación decaen muchísimo. Ay, mira qué importante. Es muy interesante, por eso siempre decimos en el campo de las neurociencias que hay que tener cierto tipo de estrés y hay que enseñarles a los hijos a que desarrollen cierto tipo de soluciones, pero sí es muy importante dejarlos a que regresen y digan, ¿cómo lo resolviste? Ahora, enfrentar estos miedos te ayuda. Y hace rato yo Sí. dije sobre subirte a los juegos estos que están Sí. terribles, y ¡ah! Sí. Te sube el estómago. Y yo Te sí sé mucha comento. gente que dice, es que lo voy a vencer mi miedo y se suben. Hay varias características biológicas. Rápido te digo, se conectan más neuronas. ¿Sí? Este descubrimiento fue desde la década de los 80 del siglo pasado. Así que si te vas a subir a un sitio donde no me va a pasar, tranquilo, no te va a pasar nada, forzas al cerebro que muchas neuronas se conecten por La el estrés sinapsis. tan fuerte Ajá. y hacen sinapsis. Y entonces es un andamiaje que seguramente eventualmente las siguientes semanas vas a tener más atención y más memoria. Ese es un hecho O sea que hay que subirnos fundamental. al bungee para tener más memoria y ser más Fíjate, inteligentes. muy interesante. Habrá que entender que no todos estos, Sí. estamos hablando de estos juegos mecánicos Ajá. que inducen, ¿no? Ajá. Por otra parte, nos hacemos adictos a ese tipo de juegos. Híjoles, no, yo no. Entonces habrá gente que diga, no, pues es que lo disfrutan, y tú dices, ¿cómo puede disfrutar eso que Sí. cuando yo me subí me sentí que me moría? Sí, sí, pero Y salen aunque riendo. conectes más neuronas, no te gusta la experiencia de sentirte cierto tipo de riesgos. Al cerebro le gustan correr cierto tipo de riesgos, y en parte por eso el éxito de la gran mayoría de las personas. Pero los adolescentes que todavía no tienen esta corteza prefrontal, que es la parte más inteligente del cerebro, en donde están los filtros de toda la vida, por eso son más propensos a correr ese A tipo correr de ese riesgos. riesgo. Y claro. entonces tú los ves y que dices, no, bueno, es que yo no entendí cómo hiciste eso. O uno mismo, Sí, sí, sí. desde a los Ay, 40 amigo, años ¿cómo dices, lo no hice? puedo. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me No lo aventé del volvería a hacer. paracaídas? Claro. Exactamente. Y ves la fotografía o ves el video y dices, hoy no lo volvería a hacer. Oye, y hablando de estas cosas de terror, ¿hasta dónde te llegan a traumatizar? Porque yo sí veo de repente gente que vio la película de Tiburón y bueno, traumado con el mar. O la gente que vio la película El Exorcista y en la noche no podía estar. O esas Exacto. típicas de que se están bañando y llega el asesino con el Sí, cuchillo sí, y entonces ya cierran con seguro el seguro. O sea, sí. dices tú, no me da miedo, pero por si las dudas me encierro en el baño, Sí. cuando me baño. Sí, hay varios elementos, pero de nuevo aquí es mucho el proceso del aprendizaje
y de la condición de cómo hemos aprendido a través del miedo generar cierto tipo de conductas, ya sea para escape o también para atraer la atención. Cuando una persona, somos digamos desde el punto de vista biológico, somos animales biológicos que cuando vemos a alguien con miedo, tendemos a tratar de tranquilizarlo, decirle, no te preocupes. Entonces, lo ves indefenso. Lo abrazas o le das cierta certidumbre de las cosas y eso le cambia, generas liberación de oxitocina y generas apegos. Entonces, por un lado ese proceso, pero por otro, estos aprendizajes difícilmente se van a olvidar. Todas las emociones y en especial las del miedo amplifican las señales. ¿Esto qué significa? Que en los siguientes 8 minutos vas a tener mucha atención. No se te van a olvidar muchos detalles. Por eso el estrés postraumático es fundamental. Una persona se le van a olvidar muchos detalles, pero lo que le está sucediendo eso difícilmente lo olvida. Sí queda marcado. Los colores, etcétera. Entonces, cuando nos damos cuenta que el cerebro adapta muy bien y amplifica muchas señales que en particular no debiera, y se le van a olvidar otras que incluso podrían ser importantes para detectar. Lo que yo estoy diciendo con esto es bueno tener miedo en la vida para el cerebro, sin embargo, si te adaptas a él en tiempos cortos, puedes llegar a disfrutar. Sí, porque no está padre ser una persona miedosa, ¿no? Vamos a ir a una pausa comercial y se van a incorporar dos personas aquí para hablar de sus miedos y para hablar de cómo afrontan estos. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Estamos haciendo un programa especial del Día de Muertos. También hablaremos del miedo a la muerte, ¿por qué no? Regresamos. ¿Sabías que? ¿Sentimos miedo por una activación mayor de la amígdala izquierda? Un susto fuerte genera un incremento de dopamina. Este proceso dura en promedio entre 25 y 30 minutos y durante este tiempo el hipocampo recuerda, asocia y distingue lo que nos asusta. Y bueno, estamos de regreso, seguimos hablando de mamá. Y bueno, yo soy como el tío Gamboín. Les quiero enseñar mi bruja, vean nada más, espérense, aquí le hago. Está linda. Ahora que estamos, a mí me daban miedo las brujas cuando era chiquita, porque soñaba que una bruja, ya que se calle, ya. Soñaba que una bruja salía de una alacena que teníamos en una casa y que me llevaba. Fíjate nada más. Pero bueno. Pero fíjate, nada más, rapidísimo te digo, ahorita nos estamos riendo y decimos, ay, qué bonito, qué mona. Pero si por alguna razón empieza a reírse a las 12 de la noche, sin que nadie le haga algo, dices, no, espérate. Ya se le metió el diablo a la bruja. Te das cuenta que entonces el cerebro adapta en forma distinta el proceso. Fíjate, no, pues le voy a quitar las pilas porque ya me asustaste. Déjenme presentarles a dos invitados para que se van a unir a la plática porque vamos a hablar esto de los miedos. Betty Pérez, ¿cómo estás, mi Betty? Hola, muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno que nos acompañes, porque ahorita vamos a hablar de tus miedos y de los de todos y a ver qué opinas. Sí. Y también aquí está mi querido Manuel Graham. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, ¿y tú? ¿Ya listo para hablar de tus miedos? Pues ya veremos. Ya veremos. ¿Sí son miedosos o no? A ver, Betty, ¿tú eres miedosa? Sí, ¿A qué le tienes miedo? Oye, muchas cosas. A cantar. A cantar, y se dedica a eso. Me dedico a cantar, pero me da miedo a veces los escenarios pequeños. Los grandes no, me siento más en confianza, pero los pequeños, porque creo que asocio cuando era chiquita y mi papá me decía que cantara frente a toda la... Pero lo haces, o sea, ¿te fijas? Le da miedo, pero le atrae, porque lo hace, ¿o no? Sí. El factor de la expectativa. Eso sí que me gusta vencer mis miedos, no quedarme ahí. ¿Y tú en tu caso decías que al mar? Igual. No lo puedo creer. Los dos, ¿por qué? Al mar, no sé, yo creo que somos de entrada generación tiburón, ¿no? Y las películas de tiburón te dan miedo los tiburones. Lo que pasa es que él es nadador y acaba de ganar el primer lugar. Presume, Manuel. Primer lugar en La Paz, 35 kilómetros. O sea, nadó 10 horas seguidas, pero bueno. Sí. ¿Y te da miedo el mar? Me da miedo no el mar, o sea, yo veo el mar y me encanta. O sea, lo disfruto, pero me da miedo lo que pueda encontrar ahí, ¿no? Y me da miedo, no tanto miedo, sino esa parte de la expectativa de las competencias, todo eso me genera cierto nervio. Pero al final, yo creo que todos tenemos miedo y la idea es, o sea, el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que tiene miedo y pese a ese miedo se mueve. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? Totalmente de acuerdo, y un cerebro más maduro va controlando mejor sus miedos. Ahorita en esta época donde se acerca el Día de Muertos, aumenta la cantidad de películas de terror que la gente ve.
Y bueno, hablábamos de otros miedos que se pueden llegar a tener, pero creo que uno de los grandes es a los demonios, a las brujas, a los diablos, a todo ese tipo de cosas. Sí. Y hay un aumento en estas cosas, ¿verdad? Totalmente. En verlos. Es muy interesante porque en el campo de las neurociencias, si se hace una encuesta Ajá. y te preguntan a qué le tienes miedo, a qué es lo que más te puede generar miedo, es a lo desconocido. Sí. A eventos sobrenaturales y a cosas que no les puedes dar una explicación. Eventualmente, ya cuando se ponen gorros o cambian, digamos, con maquillaje, etcétera, ese tipo de cosas, esas asociaciones son muy comunes. Entonces, lo que quiero decir es que, en parte por un proceso hollywoodense, que es en estas épocas donde se da, pero naturalmente sí asociamos este factor de que la muerte es uno de los también factores que nos dan mucho miedo. Creo que a todos nos da miedo. ¿A ustedes les da miedo la muerte? ¿Te da miedo la muerte, Betty? Pues sí, a veces creo que no tanto, pero Sí. no lo sé. Creo que sí. ¿A ti, Manuel, te da miedo la muerte? No la pienso tanto. Pues no la piensas No, porque estaría no mal. quieres. Pero, o sea, te dan muchos miedos y entran muchísimos miedos. A ver, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos morimos? Independientemente de lo que sea la causa, sea rápido o sea un evento en el cual ya se viene procesando esta circunstancia, se libera una sustancia química que es semejante a la serotonina, el neurotransmisor que evita la depresión, el que motiva mucho. Entonces, lo que se ha identificado prácticamente en todos los mamíferos, incluyendo a los humanos, es que empiezas a tener, paz. Te empiezas a tranquilizar. ¿Cuando ya estás muerto? Cuando empiezas el proceso de ir. ¿O cuando estás muriendo? Cuando te estás muriendo. Como empieza a disminuir el flujo de sangre al cerebro, se empieza a apagar, digamos, poco a poco. Las luces de tu cuerpo. Todo el cerebro no se va al mismo tiempo. Lo primero que se muere es la corteza cerebral, lo que nos hace conscientes. Y eventualmente ese evento hace que las personas, en la gran mayoría, por eso muchas personas dicen, es que fui y vi una luz al final del túnel. En realidad es una disminución de aporte de sangre al cerebro. Ah, ¿no es la luz en el camino? No. Que todo el mundo dice cuando regresa de que una ves, luz en el camino. que vi una luz, que alguien me habló, en realidad ya le quitaste no. lo romántico al asunto. Entonces es un cambio neuroquímico que entre más se libere este análogo de serotonina, ¿sí? Entonces hace que el cerebro vaya sintiendo placer y paz. De nuevo, depende mucho y esto es mayor cuando el individuo ya sabe que va a morir. A diferencia del que se va inmediatamente, en términos generales este proceso se puede pasar desapercibido. Entonces la gran mayoría de las personas que regresan relatan el 90% de que fue muy placentero, que incluso vio a personas que había visto antes, porque es esta droga se libera en el cerebro cuando estamos entrando a sueño REM. Por eso cuando empiezas a quedar dormido empiezas a tener entre alucinaciones o ya entras al sueño y ves cosas, sientes que vuelas, sientes que haces cosas, precisamente por este neurotransmisor. Y en consecuencia, cuando nos morimos, las neuronas liberan todo este conjunto de químicos y generan este placer. Eventualmente se van muriendo otras regiones y lo último que termina en morirse, y es algo muy interesante, es la memoria. Lo último que termina de morirse en el cerebro es el hipocampo. Por eso es que dices, vi una fotografía de mi vida. O la gente dice cuando se va a morir o cuando ha estado en eso, que le pasa su vida en un porque se sobreactivan ciertas áreas, pero dejas de tener conciencia de muchos de estos eventos, pero puedes empezar a tener recuerdos. Déjenme ir a una pausa comercial y regresamos porque Hans Christian Andersen le tenía tanto miedo a la muerte que dejaba un papelito en el buró que decía, solo parece que estoy muerto, para que no lo enterraran vivo. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. ¿Sabías que? El principal miedo infantil es la oscuridad, y aunque esta sensación suele desaparecer con la edad, generalmente se sustituye con el miedo a las grandes alturas, animales peligrosos, perder la salud y la pérdida de seres queridos. Estamos de regreso, seguimos hablando de mamá. Recuerden el Twitter Gina Ibarra-mamá, la página web hablandodemamá.com, donde está nuestra revista digital con artículos muy padres y bueno, de cada mes. Y bueno, seguimos hablando de mamá, porque nos atrae el miedo y estamos hablando ya de la muerte, de que es creo que uno de los grandes miedos que no se quitan y empiezan desde la infancia, ¿verdad, Eduardo? Sí, pues es parte de nuestro cerebro. No nos gusta que nos separen de alguien que queremos. No. Y desde ahí aprendemos a que ese miedo lo vamos a tener toda la vida. Y no sé si te pase a tú, Betty, que eres mamá, ¿no? Como mujer hablamos, que lo que más miedo te da es decir, ¿y si me muero, quién se va a quedar con mis hijos o no? Pues sí, bueno, pero lo que más me da miedo es que les pase algo a ellos. Sí, claro. Ahorita me estaba acordando cuando estábamos
pues, chicas que salíamos en la noche. Al Magic. Mi mamá siempre estaba en la puerta y no se dormía y nos esperaba hasta que llegáramos. Yo decía, ¿por qué no se duerme? No, y ahora lo entiendo perfectamente. Sí, ahora claro. no duermo porque cuando sé que están en la calle me da terror. Sí, por supuesto. Ibas Pero a no- comentar Hasta algo. que sí, es llegan. parece, o sea, yo siento que la mayoría de los miedos o todos los miedos traen ahí un rollo de control. Cuando tú no tienes control sobre algo, es cuando de verdad te da miedo. En mi caso, antes de las competencias adentro del mar, estoy piense y todo lo que puede pasar. Y que un tiburón te va a Y me comer. da, y de verdad Claro. siento miedo. Claro. En el momento en el que estoy ahí, como ya lo estoy viviendo, como yo estoy en mí, digamos, como que siento que tengo ese control, entonces ya se me desaparece el miedo. No sé qué sea, Sí. pero yo siento que la mayoría de los miedos con los hijos están en la calle, no tienes control sobre ellos en ese momento, no tienes control sobre lo que pueda pasar en la calle. La muerte, no tienes control sobre la muerte. O sea, creo que todo va en base al miedo y cuando ya puedes tener cierto dominio sobre algo o control, pierdes ese miedo. Totalmente de acuerdo. En la medida que el cerebro controla las circunstancias, sabe dónde está, sabe que no se va a caer el techo, sabe que no se va a hundir el piso, sabe en dónde están exactamente, el miedo es controlable. En el momento en que viene el no conocer, es cuando el miedo empieza a controlar y es un estado que es generador de muchísima ansiedad. Bueno, esta ansiedad que platicas es cuando no nos gusta, pero hay gente que puede ser adicta al miedo y que se Sí. va a panteones y que está en la noche y así. Neveres se ponen a jugar esta cosita de aquí de mover y La invocar al ouija, diablo. sí. O sea, hay gente que le gusta, o sea, Sí. que siente una ansiedad de tener ese miedo. Las expectativas, pero ahí ya tendríamos que analizar que son personas adictas a la adrenalina. Sociópatas, psicópatas. No. No tan allá, pero hay Ujú. personas que tienen ese placer y digamos, esa sensación de que pueden controlar y al mismo tiempo el no control, pero les genera una liberación de adrenalina y esa sensación les encanta. Entonces nos hacemos adictos a cierto tipo de miedos y dices, es que ya estamos entrando en una psicopatología, hay que tener cuidado. Sí, Sí, que, porque- que ya podría ser una enfermedad. Exactamente. Ahora, tú comentabas hace rato cuando hablé de la muerte, de miedo a, hablamos de poner un recado y decir, solo parece que estoy muerto. ¿Qué te da más miedo, el morirte o que te entierren vivo? ¿No? No, bueno, claro, es que volvemos a lo mismo. La muerte, aparte con la muerte, sobre todo en este país, Ujú. creces con ella y te ríes de la muerte y cada año la celebras y, ¿no? O Sí, sea, haces fiesta. o sea, es una cultura. Sí. El que te entierren vivo, no, bueno. Es todo un proceso que genera ansiedad. ¿Cómo no se puede ser llama? anticontrol. ¿Catatónico? ¿Cómo se llama? Son A los la- procesos a de la- catatonia. o sea, en gente donde sí le ha pareciera- pasado que se sí, queda así. Está bien descrito esto. ¿Qué tan frecuente es que te pase eso? sea, Porque eso sí me daría pánico. No, bueno, a nosotros no, pero la frecuencia epidemiológica es de casi 0.6%. O sea, puede aparecer uno en 200 personas, ¿no? En Ay, donde no, pues se sí. quedan dormidos, la temperatura disminuye y parece que no está respirando y la frecuencia cardíaca disminuye tanto. Lo tocas, está frío, dices, este está muerto. Pero no tiene latido cardíaco. Disminuye muchísimo. Entonces casi no se oye. Pero casi que es no se oye. muchísimo. O O sea, sea, Que no se oiga. 40, 30. a ver, frecuencia espérame. cardíaca por minuto. Yo me despierto, o sea, y lo tengo medido por el tema del deporte. Así es, Yo me despierto en 28, 31. Ten cuidado. ten cuidado. O sea, La temperatura también te disminuye y puedes llegar a un estado de relajación absoluta que cualquier persona podría confundir. Decir, ¿qué está pasando Ya le con va a dar este miedo hombre? dormirse. como decía el recadito que dejaba. Solo parece que estoy muerto. Entonces, cuando Pero- seas uno consciente de Pero eso, ¿cuánto ¿no? tiempo se puede quedar así? A la gente, por ejemplo, decían que a Pardavé Es le que, pasó, claro, pero que lo él- enterraron vivo. claro, hay personas que tienen una lesión vegetativa del sistema nervioso parasimpático y sucede esto, o sea, y es una enfermedad y entonces hay que darle medicamentos. Pero a los deportistas de alto rendimiento, No, bueno. en el caso de él, esto puede suceder y entonces en esa circunstancia, bueno, lo que Ya es lo más estás importante es la asustando. temperatura. No, a ver, me ponen chupones de los de... Pa' de- dormir. de- para el- no, para el registro de la para actividad registro de electro- actividad. cardiovascular, Y de repente hay veces que la maquinita, Suena. como si estuviera muerto. ¿sí? ¿A ti te pasa eso? Pone la alarma, Sí. ¿no? De que está disminuyendo. Pues mucho su avísalo. frecuencia. No te vayan a querer enterrar ahí. No, No, mira, pero, No vayas a pero estar en tiene que estado responder cata- a un estímulo. Digo, una cosa es que el corazón se Sí, claro. adapte. No, muy bueno, es que hay abajo, pero gente va que le ha responder. pasado. Por eso, en la Hay catatonia un no caso, responde. hay un caso que yo leí de una chava que estaba en el velorio y Sí. que estaba en el ataúd y de repente
se despierta, se levanta corriendo del ataúd porque ve que la estaban velando, se echa a correr, corre y la atropella un coche y se muere. Está documentado. Pero ¿cuánto tiempo durmió? No, pues yo sea, a ver, la estaban velando. Ya se murió, a que la llevan a la caja, la meten a la caja, hasta los maquillan, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto tiempo durmió? Sí, esto puede pasar hasta 24, 48 horas. O sea, sí ha pasado. Pero estamos hablando de ya patología, no es común. Sí, o sea, sucede esta circunstancia, pero... No, a mí no me pasa eso. No, pero el punto clave es la respuesta ante un estímulo, ¿no? Doloroso. O sea, si tú... O sea, que le claven algo a él, si te llega a pasar eso. El más característico es enterrar un poco el nudillo, ¿sí? Anular, sobre este huesito, se llama esternón, despierta mucho dolor y automáticamente cualquier persona va a reaccionar. Pero si una persona no reacciona con eso y se observa la respiración, se escucha el corazón, y de nuevo, una persona no aventajada en esto dice, es que ya no le escuché el corazón. Ya está muerto. Ya está muerto, ¿no? Y se puede quedar ahí un buen... Y entonces se puede confundir y puede decir, bueno, pues ya murió. Evidentemente, hoy, ya cuando tenemos esa, digamos, esa duda, se toman registros electrocardiográficos o electroencefalográficos para ver la actividad. Y eso se tiene que hacer en estas personas, ¿no? Pero también puede ser que el corazón sí se pare de verdad y después vuelva a funcionar. Complicadísimo, no, es muy complicado porque eso estaríamos hablando de un paro cardíaco. Pero les dan luego con ese desfibrilador. Desfibrilador o cuando tenemos que meterle medicamentos. En ese contexto no se ha documentado hasta ahora que una persona haya tenido un paro cardíaco y después hubiera entrado otra vez en una actividad fisiológica normal. Hasta este momento sabemos que se puede ir disminuyendo y entonces confundir, eso sí. Sí, porque cuando el corazón deja de latir, ya, te moriste. El cerebro puede dejar de funcionar y puede seguir vivo, que es el estado vegetativo, ¿no? Totalmente, el estado de coma. Oye, ahorita que hablamos, bueno, de la muerte y eso, cómo hay gente que no deja ir a las personas, ¿no? Y lo vemos ahorita en el Día de Muertos y que incluso ya hay que hacen hasta anillos de las cenizas de sus familiares que se mueren. Los diamantes, y ¿no? Diamantes que son carísimos y son de las cenizas de tu esposa o de alguien que quisiste. Incluso lo hay en perros, que se muere el perro y traen el colguije aquí de las cenizas del perro. O sea, eso no está como que ya muy too much. ¿O has visto lo del árbol que ahora ponen bueno, las cenizas, ¿no? ¿Son las cenizas? Abajo de un árbol. Abajo de un árbol y entonces ya ese árbol se va a alimentar de todo lo de las cenizas de la persona. Ajá. Desde tener las cenizas en tu casa está como que son aspectos culturales medio que de miedo, ¿no? Cada persona es tiene, cultura, ¿no? Sí, entonces, mira, yo te digo, en África se muere, digamos, la mamá y se la comen todos. Ay, no es cierto. Es en serio. Hoy en día, hoy en se día, muere la mamá y se la muere, come. o sea, se muere alguien de la familia y dice, bueno, ya se murió. Es cultural, entonces, bueno, vamos a comer, porque es una manera de regresar, ¿no? A nosotros. Entonces, tú te das cuenta, nos genera, dices, no, o sea, aparte que ya se murió, no la vamos a comer. En México eso no está. Pero la cultura te lo permite entender que ellos no, pero sí también el tema de cada año vas y ya déjalo, ya se murió. Claro, lo que dice la salud mental es, si este proceso después de un año continúa, entonces estás hablando de una patología. Entonces ya estás entrando a un trastorno de la personalidad, que puede ser depresión, puede ser obsesión, pueden ser muchas cosas. No, bueno, y aparte el sufrir por ellos es algo, que es como demostrar que los quieres. Ahorita en Londres están rentando, así como en el Facebook que eres muy popular, están rentando a gente para que vaya a llorar, como se hacía en pueblitos de acá, y en Londres lo hacen. Entonces vas y yo quiero 4 o 5 llorones, entonces están llorando en el velorio para que digan, ay, qué popular el muertito. O sea, estamos llegando a ese grado de contratar gente para que llore en tus entierros. No, bueno, imagínate esta circunstancia, que de nuevo nos cuesta trabajo a esta cultura. Pero hay culturas en donde dice, pues está bien visto, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo traer yo el colguije? Mira, imagínate nada más. El anillo de tu abuelito. O tú que te Pero cagas. es literal el anillo de tu abuelito, no es el anillo que usaba tu abuelo, es tu abuelo. Si tú te mueres, decir, ay, yo quiero que mi hija me recuerde siempre y que me traiga en su mano. Entonces a ti te hacen ceniza y te hacen un diamante, es carísimo. Te hacen todo en un diamante, lo ponen en una joya, y la joya la vas a vestir. Y cuando la gente diga, qué bonito anillo, ay, sí es mi mamá, mi mira. papá. No. O sea, ese grado de no dejar ir, ¿no? Y que tú vayas a hacer un anillo o un colguije, sí está como que tremendo.
Pero de nuevo, estos son elementos que cada uno va aprendiendo y que esta circunstancia a lo largo de la vida, pues en una cultura en donde se copia tanto, no lo ves mal. Pero además, ¿sabes qué? Que somos raros, porque por un lado nos da miedo hablar de la muerte con los hijos, y por otro lado vamos y celebramos y mariachis y todo el rollo y hablamos... Y nos reímos de ella. Y nos reímos de la muerte y hacemos cosas... Sí, el tema de la muerte es muy interesante, pero los mexicanos en especial como cultura, la festejamos, le tenemos respeto y al mismo tiempo nos burlamos de ella, ¿no? La pero por salud mental no es mejor ya soltar. Pues sí. Sí, por supuesto. Oye, estar trayendo ya se nos acabó el tiempo. ¿Te pones una estrellita de niño bueno? Sí. Betty, otra estrellita de niña buena. Yo también me porté bien. Muy bien. Cali, Eduardo, dame un contacto. @Calixto. Y tiene neurotweets todo el tiempo. Lunes. Todos los lunes, están padrísimos. Gracias, Calixto, es un placer. Muchas gracias. Gracias, mi Betty. Gracias Gina. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Ok, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a hablar sobre la letra de los asesinos seriales. No se vayan, regresamos después de la pausa. Estamos de regreso, seguimos hablando de mamá a mamá y bueno, como les dije hace un momentito, vamos a hablar sobre la letra de los asesinos seriales. Ustedes dirán, ¿a poco escriben diferente? Pues sí, y una grafóloga está aquí para explicarlos. Tania Mendoza, ¿cómo estás? Hola Gina, muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué padre que nos acompañes en este programa especial del Día de Muertos y bueno, Halloween también, porque aunque no sea tradición nuestra, Correcto. pues también salen los chavitos a pedir dulces a la calle. Es cierto. A ver, ¿escribe diferente una persona que tiene tendencias asesinas a una persona que no las tiene? Sí, algo que me preguntan constantemente cuando saben que soy grafóloga, lo primero que oigo es, yo tengo una letra horrible y yo pienso, qué bueno. Qué bueno. Sí, porque cuando la letra es demasiado perfecta, tenemos mucha tensión escritural. Para poder hacer una letra perfecta hay que pensarla mucho, porque si soltamos la mano, la letra se vuelve mucho más discordante. Pero cuando en realidad estamos poniendo atención, es una sobreatención para poder escribir de manera perfecta. Entonces, un indicativo de que en la mente algo no funciona de la manera normal es justamente la letra perfecta. Entonces, difícilmente, y qué bueno, vamos a encontrar letras perfectas. Normalmente siempre tienen muchas características propias de cada persona, pero también vamos a encontrar que la letra no es como sacada de un libro, ¿no? Cuando la letra es demasiado tipográfica, hay que dudarle. Sí, mira hay que sí poner te la atención. encuentras, ¿eh? Sí. Podría ser gente que vaya a ser más violenta, no justamente asesina serial, porque yo sí he visto cuadernos de gente, especialmente en mujeres, que tienen la letra como de libro, o sea, parejita y bonita. Tendríamos que ver, que eso vamos a poner ahorita, ciertas características extras, además de, pero ciertamente una letra que es tan perfecta, sí nos habla de una persona sumamente obsesiva. ¿Puede ser de molde o manuscrita? De molde o manuscrita. Okay. Y cuando una persona es muy obsesiva, si está bien enfocado, bueno, tenemos una persona muy tenaz, pero cuando está mal enfocado, es una persona que puede desarrollar todas estas patologías y bueno, sí podríamos hablar de un trastorno de la personalidad. ¿Qué otra cosa? La letra T. El trazo de la letra T es un trazo muy indicativo de gente que tiene muchos problemas para hacerle daño a otras personas. Ahí está buenísima. A ver, ¿cómo sería una letra T de gente que sea mala, gente mala? Exacto, con muy mala intención de dañar al otro. Ajá. La T va a tener 2 trazos horizontales. Dale. O, por ejemplo, cuando están escribiendo, esto se ve más en el idioma inglés con la palabra de, que es T-H-E, está doblemente tachado la T y la H. Y esto es algo recurrente en asesinos en serie, que las T's están remarcadas de doble rayita. Ajá, entonces es algo interesante. Entonces imagínense, una letra que es perfecta, pero además tiene la T con doble raya. Pero además vemos mucha tensión escritural. Esto quiere decir que va a ser una letra mucho más lenta y vamos a ver ¿Cómo que más mucha lenta? Presión. Al momento de escribir, no no lento, es suelto, sino no es suelto. No, es muy pensado, Ajá. entonces el trazo está totalmente restringido a la velocidad. ¿Qué tanto remarcan? Muchísimo. ¿Sí? Llegan a hacer muchos remarques, sobre todo en las letras angulares, ¿no? Vemos cómo lo remarcan al grado de a veces romper el papel.
Ted Bundy, que es uno de los más conocidos. ¿Nos trajiste la letra para que la veamos? Les traje, para que la ponga la van a ver en pantalla. Ted Bundy tenía una letra sumamente angulosa. Yo es lo que siempre digo a manera de broma, que si las personas, las mujeres que conocieron a Ted Bundy, que además era físicamente muy bien parecido, hubieran visto su letra y supieran de grafología, hubieran salido corriendo inmediatamente. Porque es el prototipo de una persona que es sumamente inteligente, pero va a ser muy maniático al momento de hacer sus cosas. Entonces es ¿Qué hizo altamente Ted Bundy? ¿A peligroso. cuántas mujeres mató? Más de 50 mujeres en la ¿sí? carretera y tenía una doble vida. Okay. Ajá, y a todas las desapareció. Entonces era una persona que, bueno, claramente tenía muchas desviaciones, pero era muy inteligente al momento de hacerlo porque tardaron años en encontrarlo. O sea, él mató más de 50 mujeres en Estados Unidos. Entonces, estamos viendo la letra, cómo tiene muchos picos, pero sí son muy marcados, y tiene estos trazos que les estoy diciendo, como dobles T's en todos lados. Y también podemos ver en otras letras, por ejemplo la de Charles Manson, que hay estas angulosidades que encontramos nuevamente y se ven espaciadas las letras de manera que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no es parejita la letra, o sea, No. hay mucho espacio entre Están una muy y otra. espaciadas entre una y otra y tienen unos rasgos que no sería lo normal encontrar, sino que sí nos brincan estos rasgos. Y su letra no era tan grande. La de Ted Bundy es una letra muy grande, pero la de Charles Manson no. Acuérdense que él era un gran manipulador. Entonces él iba a estar como del lado modesto y no del lado agresivo. O sea, su agresividad era mucho más pasiva. Y es más tenue. Ajá. ¿Qué otros rasgos? ¿Ya que El Destripador no la traes? No tengo porque ese sí fue así como que un boom, ¿no? No un tengo asesino de serie. El de Pero Jack imagino que Destripador. tendría que tener la letra con picos o con algo. Totalmente con picos, eso sí, y es importante la tensión, ¿no? Ellos escriben con mucha, mucha tensión y ciertas letras se salen completamente de control, ¿no? O sea, tienen torsiones donde no esperamos ver torsiones, ¿no? En las letras F, en las letras J, estas torsiones con las que terminan el trazo. ¿Y se sabe por qué? Su cerebro está trabajando, o sea, ¿por qué doble rayita en la T, por ejemplo? Porque son obsesivos. Son obsesivos. Entonces, ¿Y el puntito acuérdense, ahí o algo así? acuérdense que la T nos habla de si mandas u obedeces. Ah, ¿en serio? Claro. Ahí Entonces, te voy a hacer una T mía, a ver. es gente que le gusta tener el control. A ver, ¿cómo sabes si mandas o obedeces con la T? Ya que te metiste en eso, ¿cómo sabes? Tienen la raya horizontal de la T muy arriba. Si no mandas. importa si es minúscula. Si o no. mandas, el rayito horizontal es muy arriba. Y si obedeces, está en medio, como cruz. Exactamente. Y está mucho más abajo. Y si está en medio, entonces está muy balanceado. Sabes mandar, pero también sabes obedecer. Pero Mónica, tú escribiste esto, tú eres estas mandona. personas son muy Sí. obsesivas en el mando. Acuérdense que a ellos les gusta tener el control Sí, claro, absoluto. son controladores. Dame un contacto, Tania. www.somosrubrica.com. Además de analizar letra, también analiza dibujos, firmas, en fin, todo. Tania Mendoza, grafóloga. Muchísimas gracias, Tania. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todo el staff. Gracias a ustedes. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Hablando de Mamá, Mamá TV, para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Que tengan muy bonito fin de semana y que pasen bien estos días de muertos. Cuídense mucho. Bye, bye. Excelente día, Gina. Para ti, la audiencia, es un honor siempre estar contigo. A mí me encanta que vengas, Gracias. Eduardo. Ya sabes que te queremos mucho en este Muchas programa. gracias, Gina. Y bueno, es verdad que el miedo es algo que atrae a muchos jóvenes principalmente. Y lo veo yo con mis hijos que están ya viendo a ver qué película viene de suspenso para irla a ver. Aquí hay un punto que habría que separar. Que nos atraiga, sí. Pero a algunos nos gusta y a otros no nos gusta. Que a mí no me gusta. Pero a quienes no les gusta y les puede atraer. Esto es muy interesante. El cerebro debe tener miedo. Es una característica natural y es una conducta que tiene para desarrollar y también para modular ciertas, digamos, decisiones. Tenemos miedos innatos. Es decir,
todos los mamíferos tenemos ciertos miedos. Por ejemplo, aquellos que dicen, no, es que yo le tengo miedo a los insectos. Si alguien dice, yo no le tengo miedo a los insectos, tendríamos que platicar qué tipo de trastorno tiene, porque la gran mayoría de nosotros, al ver un insecto, lo asociamos con enfermedades, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, le tenemos miedo a la oscuridad, es algo también que tiene el cerebro humano. Si tú le quitas luz a un individuo, o sea, totalmente se oscurece el asunto, empieza a tener esa sensación de que algo malo puede pasar. Claro. Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Les gusta o no les gusta ver películas de terror? ¿Sienten adrenalina? ¿Cómo les va con sus hijos? ¿Les piden permiso para ir al cine a ver estas películas de miedo? El día de hoy hablaremos de ese tema con Eduardo Calixto. ¿Por qué nos atrae el miedo? Y también estará con nosotros Tania Mendoza, grafóloga, y hablaremos sobre la letra de asesinos seriales. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Kevin, hermoso nacimiento. Tiene una gran inteligencia y es generoso. Amanda, la que será amada por los demás, tiene una personalidad aventurera. Julián, el que es fuerte de raíz, es extrovertido. Donde ya no controlas, automáticamente cambia todo el sentido y tienes mucho terror y expresas ese proceso. Y ya te puede paralizar. Exactamente. O sea, la diferencia es que cuando te metes a una película de terror o a una casa de los sustos, dices tú no me va a pasar nada, en tu muy inconsciente dices tú estás controlado. Exactamente. Okay. Ahora, el otro punto es que en estas condiciones el cerebro tiene cambios neuroquímicos que desarrollan procesos adictivos. Y es por eso que el primer dato característico es un incremento de adrenalina que te adapta inmediatamente o para correr o para luchar. Y eso al cerebro le resulta benéfico, le gusta, porque tiene más volumen de sangre. Pero además de eso, tienes liberación de dopamina que te hace sentir placer, y eso es natural. Y la ¿Por el miedo sientes placer? Sí, cuando lo estás controlando. Entonces, cuando ves que le va a pasar algo a alguien, dices, pero sabes que no te va a pasar nada a ti. ¿Cuántas veces no entran los chavos a las casas de los sustos, estas que hay en los diferentes parques, y entran con el corazón y salen atacados de la risa? Y entonces afianza. ¿Qué pasó? Y cuando esas experiencias se comparten en grupo, los grupos. Para desconocido. Exactamente. Pero aquí el punto es que en el campo de las neurociencias hay un descubrimiento muy significativo, que entre más controles la situación y el miedo existiendo, tú tienes la capacidad de control de ciertas cosas, el miedo lo tienes prácticamente limitado y es cuando lo empiezas a disfrutar. De tal manera que este es el éxito de ir al cine, ver las películas, porque sabes que nada malo va a pasar. O le va a pasar a la que corre, pero a ti no te va a pasar nada. A ti no te va a pasar nada. Es cuando tú pagas para que te espanten, ¿no? En estos centros que tienen estas atracciones. En la casa de los sustos, dices tú. Ejemplos. O en estos sitios en donde te meten a un lugar y salen payasos, por ejemplo, o enanitos, y tú dices, no, bueno, pero ante la circunstancia el cerebro sabe que no va a pasar nada malo. Sí, creo que te repites, es una persona con una máscara. Totalmente. Y entre más lo vayas desarrollando este proceso, lo vas controlando. Pero, aquí es el punto, si a ese payasito tú te lo encuentras a las 10 de la noche en la calle, ¿no? Donde tú vives. Sensible y sociable. Belinda, la que atrae por su belleza, es cariñosa y atenta con las personas. Luciano, el que resplandece, es enérgico, comunicativo y ambicioso. Iris, la de hermosos colores, tiene una sensibilidad muy fina, es decidida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Saludo a todas las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, en Estados Unidos y también en todo el mundo a través del internet. Bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre algo que nos atrae, yo creo, y es el miedo. Y creo que hay personas en donde esta adrenalina, el sentirlo, les gusta más que a otros. Y hay otros que de plano, y me incluyo, decimos, no, yo películas de terror para nada. Y no solamente las películas, creo que también el subirte a los juegos mecánicos, en donde sientes que te palpita el corazón, bueno, pues
principalmente los adolescentes es algo que les atrae. Y para hablar de este gran tema, como siempre, me da muchísimo gusto de presentarles a mi queridísimo Eduardo Calixto, neurofisiólogo que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Muy buen día.